Muy buenas tardes a la maestra Kelly Rueda y colegas de la Universidad de Huánuco, Facultad de Ciencias de la Salud. Mi nombre es Juana Yantas Cajahuanca. Va a exponer el tema de inteligencias múltiples, inteligencia emocional del curso de Psicología Organizacional 2. El tema a exponer es la inteligencia emocional de Goleman y la inteligencia múltiple de Gardner. Para ello, conoceremos un poquito sobre la biografía de Howard Gardner. Dice que nació en el año de 1943 en Scranton, Pensilvania, en Estados Unidos. Bueno, es un hijo de una familia judía que se afincó en Estados Unidos huyendo de la Alemania nazi, y desde muy joven siempre fue un joven entusiasta de la lectura y también practicaba, dice, el piano. Como estudiante destacó por ser brillante y fue uno de los mejores de la Universidad de Harvard, donde se interesó por la psicología del desarrollo debido siempre a su entorno. Estuvo Erikson y Brunner, de los cuales creo que ha influido bastante para que pueda editar su texto que tenemos de las 8 inteligencias múltiples. En esos tiempos donde Gardner existía test de inteligencias habituales, pero él ve que en los seres humanos hay otras inteligencias que no se pueden medir. Vamos a describir las inteligencias múltiples. Por ejemplo, la inteligencia musical, vemos que ahí los seres humanos tienen bastante concentración por los sonidos, el ritmo, la voz, donde la memoria, también la forma de repetición, porque si no, no podían aprenderse una canción. Luego tenemos la inteligencia corporal, donde está la kinestesia pasiva y la kinestesia activa, donde desarrolla en la kinestesia pasiva la motricidad fina y en el otro la motricidad gruesa, de los cuales ahí a veces tenemos cuando muchos van a los gimnasios, siempre están desarrollando esa inteligencia. Luego, la inteligencia intrapersonal. Para ello, dice que siempre lo primero que hacen es el desarrollo de la autoestima, de los cuales necesariamente tiene los canales de aprendizaje, donde se desarrolla la visual, la auditiva, el kinestésico, que siempre es primordial, ¿no?, para un autoestima. Luego tenemos el interpersonal, donde que tienen los seres humanos en las relaciones interpersonales. Para ello desarrollan bastante la comunicación y las habilidades. Luego tenemos la inteligencia, la lingüística, donde que siempre hay seres humanos que desarrollan bastante la lectura, el hábito, ¿no?, de leer y otras habilidades como la concentración, y a la vez pueden hacer la capacidad de síntesis usando los conceptos mentales para poder desarrollar esta capacidad lingüística. La otra inteligencia es la lógico-matemático, donde está la exploración, donde la curiosidad intelectual por los números o por algo, ¿no?, donde que abarca un poquito más abstracto los conceptos matemáticos. Y luego tenemos la espacial. La inteligencia espacial es donde que el ser humano tiene, como dice, el desarrollo de la imagen y el texto. Por ejemplo, ahí están los arquitectos que se imaginan bastante para hacer sus construcciones y proyectarse, ¿no? La inteligencia múltiple naturalista es las personas que tienen bastante afecto ante los animales y también al medio ambiente, de los cuales creo que a veces ahora en estos tiempos nos piden a desarrollar, y por lo tanto creo que si nosotros contribuimos podríamos hacer el desarrollo de los seres humanos en las inteligencias que Howard Gardner nos propone. En esta diapositiva estamos poniendo las áreas del cerebro, porque si bien es cierto, con Howard Gardner está desarrollado en los dos hemisferios, tanto derecho e izquierdo, de los cuales que esto creo que es importante, ¿no?, para ver dónde se desarrolla ambos. En esta oportunidad vamos a conocer sobre la inteligencia emocional de Daniel Goleman, donde nació el 7 de marzo de 1946. Es un psicólogo, antropólogo, periodista y escritor estadounidense. Con su obra, que salió publicada en 1995, donde la inteligencia emocional fue bastante reconocido, ¿no?, a nivel internacional. La inteligencia emocional, según Daniel Goleman, nos dice que es la capacidad de
sentir, entender, controlar y modificar los estados de ánimo, como vemos, ¿no? Y es muy importante porque con ello nosotros podemos controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos, de los cuales a falta de eso podemos incluso perder amistades o no poder resolver algunos problemas que nos presenta en nuestra vida. Para ello, Daniel Goleman nos dice que hay componentes o habilidades que debemos desarrollar. Por ejemplo, el autoconocimiento emocional, saber de manera objetiva qué es lo que ocurre o qué es lo que nos está pasando en nosotros mismos para poder manejar. También se requiere el control emocional. Si nosotros, por ejemplo, podemos controlar, podríamos liberarnos la ansiedad y no podríamos estar en ese punto de estar en conflictos y de los cuales llevar una armonía, ¿no? Necesariamente entre los seres humanos. Otro de los componentes o habilidades que podemos desarrollar es la motivación y autorregulación. Buscar quizás, ¿no?, cómo movilizar nuestras emociones para poder lograr una meta. Nosotros mismos automotivarnos. La empatía. Si bien es cierto que en estos momentos estamos pasando una situación, vemos que al vecino está con una crisis y nosotros a veces no vemos eso y pensamos que no nos va a suceder a nosotros. Y a veces no somos tan empáticos y debemos desarrollar esa habilidad. Lo otro, las habilidades sociales que favorecen, dice, ¿para qué? Para lograr una comunicación, resolver problemas, persuadir, dirigir o hacer un trabajo en equipo. Ahora, la inteligencia emocional de Daniel Goleman tiene dos áreas que hablan, ¿no? Como nos dice, de la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, de los cuales en la interpersonal nos habla del desarrollo de la empatía y de las habilidades sociales. Y en la inteligencia intrapersonal tiene bastante en cuenta sobre la autoconciencia, el control emocional y la motivación. Pero si las personas no dominan esto, va a haber un desborde de las emociones, o sea, una crisis, ¿no? De los cuales, por ejemplo, la ansiedad. ¿Qué cosa es la ansiedad? Es un conjunto de emociones de miedo, inquietud, tensión, preocupación en diferentes situaciones. Por ejemplo, ahora en estos tiempos de la cuarentena, muchos están en casa, que no pueden trabajar, se les agota la alimentación y de los cuales se ponen ansiosos. ¿Y qué podemos hacer? Necesariamente genera componentes, ¿no? Como son situaciones muy amenazantes, pensamientos, incluso hay algunos que llegan a una crisis. Y por el otro lado también genera la ira, es uno de los desbordes, donde la ira es un conjunto de emociones, donde que mucha gente se enfada, tiene enojo y por ello a veces sale a las calles en estos tiempos, no respetando las normas del aislamiento y de los cuales su ira pues rebasa incluso con los seres humanos que están en ese control, con los policías, los militares, e incluso llega más hasta con los médicos, no viendo la magnitud que están pasando. Ahora, según Goleman, también podemos manejar esta ansiedad, pero ¿cómo? Para ello tiene pasos a seguir, ¿no? Por ejemplo, el primer paso dice, primero nosotros como seres humanos debemos conocer, comprender y admitir lo que nos está pasando, ¿no? Esa ansiedad. Pero si no reconocemos, no vamos a poder manejar bien. El segundo paso es indagar cómo o qué nos ocasiona esta ansiedad o esta ira, de los cuales para qué, para poder sobrellevarla. Y el tercer paso sería emplear, dice, ¿no?, la técnica de la detención del pensamiento, o sea, nosotros qué podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, tomar conciencia, ¿no? Si salgo, ¿qué puedo hacer? ¿No? Me voy a contagiar, y si me contagio, no solo yo me voy a contagiar, sino a mi familia, y de los cuales las consecuencias que pueda suceder a posteriori, teniendo hijos, abuelitos, incluso, ¿no?, hasta uno mismo. Entonces creo que ahora estamos viendo las dos inteligencias, pero como nos dice Daniel Goleman en esta parte, la inteligencia emocional es bastante importante, ¿no?, que nosotros debemos apropiarnos, como acá en esta diapositiva le he puesto la conclusión donde dice Goleman, la interpersonal y la intrapersonal, de los cuales conociendo nuestras propias emociones nosotros podemos aprender a manejar nuestras emociones y motivarnos nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, en estos tiempos decir, si pasa esto voy a volver a mi trabajo, voy a volver a poder caminar libremente y expresar mis sentimientos, mis emociones a los seres queridos que tengo. Y
entonces aquí resaltar bastante, por ejemplo, donde dice Daniel Goleman, dice, las personas que tienen una mayor certeza de sus emociones suelen dirigir mejor sus vidas, ya que tienen, dice, un conocimiento seguro de cuáles son sus sentimientos reales, de lo cual creo que me quedo, ¿no? Con este pensamiento que al final todo depende de uno mismo, ¿no? Si nosotros logramos a manejar, podemos llegar a una vida muy saludable y ser buenos ciudadanos. Creo que es un aporte que doy al grupo y al curso y espero contar con los de ustedes también para salir adelante. Gracias.